acá seguimos estudiando en esta cuarentena, ¿cierto? Hemos hablado del fenómeno de la alienación parental, de sus generalidades, hemos hablado un poco también de las conductas o los comportamientos o los indicadores que vamos a poder encontrar en el padre alienador. Y hoy día vamos a hablar un poco acerca de qué pasa con el niño y qué pasa con el padre alienado, ¿ya? El síntoma primario que nosotros vamos a encontrar en un fenómeno de alienación parental es el rechazo, ¿cierto? El rechazo de uno de los padres. Y esto puede ser habitualmente, de manera más general, el padre que no tiene el cuidado personal, ¿cierto? Aunque sí puede ocurrir a la inversa, sí puede ocurrir que el padre rechazado sea el padre que mantiene el cuidado personal y que sea el otro el que está alienando, o incluso en familias preservadas, papás que no se han separado, también se pueden dar fenómenos de alienación parental, ¿ya? Y el síntoma entonces primario es el rechazo, pero el rechazo puede deberse a diferentes circunstancias. Entonces, cuando nosotros realicemos la evaluación forense, vamos a tener que plantearnos distintas hipótesis respecto de cuál puede ser el origen de este rechazo o las razones para este rechazo. Por ejemplo, puede deberse efectivamente a situaciones o que el niño haya experimentado con este padre de malos tratos, haber atestiguado violencia intrafamiliar o ser víctima de situaciones de abuso o de malos tratos efectivamente, ¿no es cierto? Y que pueden ser la causal o la razón para no querer mantener contacto con este progenitor. También puede deberse el rechazo a situaciones, por ejemplo, en que los niños están afectados por un cuadro clínico de corte ansioso, sufriendo ansiedad de separación. Entonces ya no es que no quieran o que rechacen al otro padre, sino que lo que no quieren es separarse de su cuidador, de su figura primaria de apego, ¿ya? Y esa situación, en el fondo, salir con el otro papá activa toda esta sintomatología ansiosa de separarse del cuidador primario, ¿ya? Otra razón que puede haber, bueno, son las conflictivas, las interferencias parentales que no corresponden o que no constituyen alienación, pero que efectivamente pueden deberse a descalificaciones mutuas o a actuaciones inmoduladas que los padres pueden manifestar durante los procesos de separación, de divorcio, ¿no es cierto? Rupturas donde efectivamente los papás reaccionan mal, entregan información que es abrumadora para los niños, que hablan del otro de manera descalificatoria sin mediar o sin modular frente a los niños, y esto hace que los niños efectivamente se sientan en la obligación de tomar partido por uno de los padres, porque habitualmente el que ven más perjudicado o el que ven más frágil o el que ven que está más débil en el fondo y dañado. Así es que, pero esto efectivamente no tiene una intencionalidad directa de difamar al otro en el fondo con el afán de destruir la relación que tiene este papá con este niño, este padre rechazado o alienado, ¿no es cierto? Y que debiera tender a disminuir conforme la separación se produce y avanza el proceso en el fondo de separación psicológica y emocional que necesitan estos papás, ¿no es cierto? El conflicto es necesario en algunos casos para poder separarse emocionalmente y distanciarse emocionalmente, y después debiera decantar todo este estrés que implica la ruptura. Cuando no se trate de este tipo de razones, podemos empezar a pensar y a sospechar de que podría estar en curso un fenómeno de alienación parental que pueda estar motivando el rechazo de este niño hacia este papá alienado. Entonces ahí tenemos que tener ciertas consideraciones, ver que el rechazo del niño puede ser injustificado o que sus fundamentos son muy débiles y son poco, no sé, poco proporcionales en relación a el nivel de rechazo versus los argumentos que ellos esgrimen, ¿ya? Los niños también pueden ver ustedes participando activamente de esta campaña difamatoria que el alienador programa e instala, ¿ya? Cuando, por ejemplo, ellos participan activamente y cada vez que vuelven de la visita le cuentan a la mamá lo mal que lo hizo el papá o lo mal que lo pasaron o lo mal que estuvieron, porque hay un tema de lealtad ahí puesta a prueba, ¿no es cierto?
Entonces, cada vez que, y van a ver ustedes en la evaluación que es como ponerle play al niño, él sabe a lo que viene y en realidad no respeta ni siquiera el encuadre porque él viene programado para decir por qué no quiere estar con el padre, ¿ya? Entonces, alerta con eso. ¿Qué otras cosas van a poder ver? Un fenómeno de pensador independiente, o sea, efectivamente pareciera que el niño tiene sus propios argumentos que son independientes de lo que dice la madre por este tema, por la participación activa que él asume en este conflicto relacional, ¿ya? ¿Qué otras cosas vamos a ver? Niños muy congestionados en términos emocionales, donde no hay ambivalencia. Eso es bien interesante y es bien importante. Lo natural en las relaciones es la ambivalencia. Tú puedes estar muy enojado con tu papá porque se separó de tu mamá, pero no desconoces ni niegas que puedes sentir amor o que puedes sentir que puedes extrañarlo o que te gustaría que estuvieran juntos otra vez. A diferencia de esta campaña difamatoria donde solamente pueden hacer referencias o exaltar los defectos de estos padres, amplificarlos, hablar solamente en términos negativos y muy peyorativos de este progenitor y no manifestar ningún asomo de ambivalencia o de culpa también. O sea, ver a este padre que es denigrado constantemente y de los efectos que esto puede causar en él, no hay preocupación por lo emocional o lo que puede estar sintiendo este papá, ¿ya? ¿Qué otras cosas? Los niños manifiestan escenarios prestados en algunos casos. Eso se refiere a que dan cuenta de situaciones como si las hubieran vivido, no habiendo sido posible que estuvieran ahí, ¿ya? Entonces, eso es porque manejan información que han recibido de otra persona. Habitualmente el padre programador, ¿no es cierto? Cuando cuentan mi mamá, o a veces ni siquiera dicen mi mamá, sino que dicen mi mamá o mi papá, ni siquiera dicen eso, sino que dicen mi papá le pegó a mi mamá cuando yo estaba en su guatita. Entonces tú le preguntas cómo saben eso, no, porque yo lo sé o simplemente porque me lo contaron, ¿ya? Pero con convencimiento de esta situación. O dan cuenta de otras experiencias donde efectivamente ellos no fueron testigos de esta situación, pero las asumen como recuerdos o vivencias personales, ¿ya? Habíamos conversado la vez anterior es que los programadores, los padres alienadores, destruyen los recuerdos que tienen los niños respecto de sus papás y después ya no es posible acceder a la huella de memoria que ellos que pueden haber tenido de una experiencia de parentalidad positiva por parte de este progenitor, ¿ya? ¿Qué otras cosas vamos a ver en el niño? Bueno, muchas veces vamos a ver sobre adaptación, no solamente sufrimiento o congestión emocional o derechamente sintomatología emocional, ¿ya? En algunos casos vamos a ver niños que se han sobreadaptado a estas circunstancias, que no manifiestan en el fondo daño, como nosotros lo conceptualizamos como daño, sintomatología clínica, cuadros emocionales, etcétera, pero sí es importante poder ver el daño en la relación. O sea, la destrucción del vínculo es el daño que nosotros vamos a apreciar directamente al momento de la evaluación. Y luego es importante poder hacer el pronóstico, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la trayectoria psicopatológica que este niño o esta niña puede manifestar producto de haber perdido en vida a un progenitor? A propósito de la campaña de difamación y de la destrucción del vínculo que este progenitor alienador ha desarrollado, ¿no es cierto? Así es que es importante ver eso, y lo que la literatura describe es que pueden desarrollar en el fondo trayectorias psicopatológicas de la línea internalizante y externalizante, ¿ya? Los más comprometidos emocionalmente son los que pueden desarrollar cuadros depresivos o cuadros de la línea ansiosa, ¿no es cierto?, que no externalizan en el fondo el problema y efectivamente crecen y viven estos niños con una percepción distorsionada de los vínculos y esto se desarrolla o se manifiesta también en la posibilidad de establecer nuevos vínculos con otras personas y con otras figuras a futuro, ¿no es cierto?
Hay harta literatura al respecto, Bolaños, Asunción Tejedor, la Mila Arch, búsquenlo porque es bien interesante poder ver cuáles son estas trayectorias. No soy yo la que lo dice, sino que es la literatura y los estudios que hay respecto de este fenómeno que hablan de cuáles son en el fondo a futuro las consecuencias en términos de la salud mental de estos niños que pueden haber sido víctimas de alienación parental. ¿Ya? ¿Qué otras cosas? Bueno, el padre alienado también tiene ciertas características. Él puede estar oscilando entre reacciones agresivas e inmoduladas en contra de este progenitor que desarrolla la alienación, ¿no es cierto?, la campaña difamatoria, y también puede alternar entre eso y la persecución tenaz del hijo, el tema de buscar, de insistir, de aparecérsele en cualquier lado, de ir y asomarse por el colegio y espiarlo, en el afán de poder mantener este vínculo, y esto es vivido de manera muy amenazante por el niño, porque efectivamente la distorsión que él ha hecho de todos esos intentos de acercamiento tienen que ver con el mensaje que el programador le ha entregado, ¿no es cierto?, que es que tu padre es un peligro, que te puede hacer daño, y en el fondo si tú lo ves apareciendo así como de atrás en cada esquina o en algunos lugares, son vividos de manera muy atemorizante por parte de los niños, ¿ya? También hay padres que se cansan, por supuesto, y se alejan, y eso les viene a confirmar a los niños que efectivamente su padre no los quiere y los abandonó, ¿no es cierto? Entonces, todo gira, o sea, todas estas actitudes o estos comportamientos del padre alienado son de mucha confusión, de no saber qué hacer, de probar distintas alternativas, de repente ser poco sensibles, porque muchos dicen, o sea, me cambiaron mi hijo, mi hijo era así, era así, y resulta que ahora yo lo busco y solamente me dice este tipo de cosas, y no es el niño en el fondo que él conoció, y esto ocurre de manera insidiosa o en algunos casos abrupta. Entonces los papás se ven como desorientados, no saben cómo reaccionar frente a eso, porque además el niño es impenetrable. Entonces, en algunos casos, cuando las visitas pueden desarrollarse, los padres se quejan o los niños se quejan de que el padre ha hablado mal de la mamá o del papá alienador, o sea, como ellos en ese tiempo tratan de demostrarle al niño de que no es que los hayan abandonado ni es que los quieran, sino que es el otro progenitor el que está poniendo todos los obstáculos a esta relación, pero tienen un interlocutor que no es receptivo a todas esas explicaciones y esas razones, ¿no es cierto? Y a veces pueden mostrarse poco sensibles e ir más allá y forzar más de lo que el niño está dispuesto a entregar en términos de mantener las relaciones, ¿ya? ¿Qué se espera? Bueno, hay hartas posibilidades en términos de intervención. Tenemos que asumir que muchas veces se espera que esto se aborde brindándole atención terapéutica al padre alienador para que cambie su comportamiento, y en realidad la cosa no va tanto por ahí, porque en los casos más severos el padre alienador no se va a detener, ¿ya? Y como no se va a detener, necesitamos una intervención que sea más bien psicojurídica, donde el tribunal pueda ordenar ciertas cosas y pueda designar a una persona que pueda estar monitoreando y que pueda ser como el coordinador para poder disminuir las posibilidades de conflicto, ¿no es cierto? Mientras más posibilidades o oportunidades de contacto entre los padres haya, más posibilidades para que el conflicto se mantenga, ¿ya? Ese es el objetivo del alienador. Entonces tenemos que trabajar por disminuir esos contactos, para poder mediar para que los encuentros con el padre o las entregas del niño no sean de padre a padre, por ejemplo, cuando se trata de situaciones muy graves, ¿no es cierto? Y efectivamente las sentencias en otros países, principalmente en España y en Inglaterra, han ido orientadas en algunos casos a poner el cuidado personal en la figura que sea más benevolente en el sentido de estar dispuesto o de facilitar el contacto y la comunicación con el otro progenitor, ¿ya? Esa es una característica bien importante. El padre que está en el fondo alienando al otro no está dando esa instancia. Hay situaciones que de repente por su nivel de severidad no dan para un cambio en la figura del cuidador, pero en los casos más severos
efectivamente podría ser una alternativa y ver si el otro efectivamente puede garantizar o puede asegurar que el vínculo con el otro padre no se va a destruir, ¿no es cierto? Los dejo invitados para que sigan viendo estas cápsulas de cuarentena. Vamos a ver otros fenómenos, vamos a dar por cerrado el tema alienación, pero si les interesa más información, contáctenos porque estamos armando talleres, estamos armando material y esperamos que poder seguir profundizando en este tema y en los que vendrán. Un abrazo, cuídense mucho, no salgan en lo posible y aprovechemos de estudiar. Que estén súper bien.